Hola, buenas tardes. Habla el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de microcontroladores PIC. Esta vez vamos a explicar algunas sentencias y algunas instrucciones en los puertos para su posterior programación. Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos revisado cómo funcionaban las resistencias de pull up y las resistencias de pull down y habíamos dicho que en el puerto B se manejaban las resistencias de pull up, las cuales eran controladas a través del bit 7, que es el bit RPBU. Pues hoy vamos a revisar pues unas particularidades de otros puertos asociados a nuestro PIC. Dentro de estas tenemos que, por ejemplo, las máximas corrientes de salida de acuerdo a cada puerto van a ser los siguientes. Si ustedes observan la tabla, por lo general, la corriente máxima va a ser de 150 miliamperios y esta la va a dar un nivel de salida alto por el puerto B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poder conectar a nuestro microcontrolador dispositivos que tengan o que consuman mucha más corriente. Por lo general uno lo que conecta directamente vienen siendo LEDs, displays y algunas pantallas LCD, pero si nosotros deseamos conectar un motor o algún servo que consuma muchísima más corriente o un relay, pues se hace necesario implementar una etapa con transistores que evite o que limite el consumo de corriente para que no se vaya a dañar nuestro microcontrolador. Entonces se tiene que generar una etapa de potencia para que nuestro microcontrolador maneje dispositivos que consuman mucha corriente. Pero ¿cómo generamos estas salidas y estas entradas? Nosotros ya habíamos visto unas sentencias previas, pero pues vamos hoy a hacer énfasis en otro tipo de sentencias. Por ejemplo, si yo deseo escribir o enviar a través del puerto C, ¿sí? Generar a través del bit C, por ejemplo, supongamos que en el puerto C yo tengo conectados una serie de LEDs y quiero que esos LEDs se vean o se enciendan de acuerdo a un número. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir port C, voy a crear así, escribo la variable port C igual y el valor que yo deseo para mi puerto C, en este caso 0x0a, que corresponde al número 00001010. ¿Esto qué quiere decir? Que el RC0 va a estar apagado, el RC1 prendido, el RC2 apagado y el RC3 prendido, y pues el resto de los bits de C van a estar apagados. Eso es lo que nos generaría este comando. Posteriormente tenemos lo que es de lectura. Si ustedes desean y tienen su puerto como entrada y desean adquirir o sacar la información de allá, pues simplemente crean una variable de tipo entera. Por lo general le pusimos valor va a ser igual a por A. Con esto él va a leer todos los valores que hayan en puerto A. Entonces, si usted tiene unos switches conectados a VCC o tierra, él va a tomar esos valores y los va a convertir en unos o ceros, que a su vez van a ser convertidos en un valor para que nuestro microcontrolador los lea. Si ustedes observan acá en la parte inferior, nosotros ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo? Simplemente estaríamos diciendo que el trisD, ¿cierto? O sea que el comando que controla nuestra salida o nuestra entrada a través del puerto D va a ser igual a 0x0f. Sí, con esto estaríamos diciendo que las cuatro primeras estarían como entrada porque F representa 1, 1, 1, 1, y las cuatro últimas estarían en salida porque serían 0, 0, 0, 0 del puerto D. Y acá pues estaríamos haciendo una comprobación, ¿cierto? Donde los cuatro terminales del puerto D, si son 1, 1, 1, si todos los de la entrada corresponden a ese valor, ¿sí? Pues entonces esto pues saca por los terminales del puerto D, pues sacará este valor A0, ¿cierto? Que A0 corresponde a este número de acá, el 1010. Listo, es como por una revisión de eso. Ahora, ¿qué otras sentencias vamos a ver esto reflejadas para cada uno de los bits? Si ustedes se dan cuenta, las sentencias anteriores eran única y exclusivamente para puertos, pero si yo deseo manejar cada pin o cada bit de manera individual, pues tenemos que usar estas sentencias. Acá tenemos esta sentencia bit clear, que lo que hace es limpiar, ¿sí? Acá estaríamos limpiando un valor, una variable, y ponemos el bit al que corresponde. Yo puedo decirle bit clear port C, 1. Entonces, con eso, ¿qué le estaríamos diciendo? Limpie el bit 1 del puerto C. ¿Y qué es limpiar? Ponerlo en 0. ¿Sí? Mire, por eso dice bit representa un número entre 0 y 7 del valor de la variable. Después tenemos bit set, que es poner un 1 en los bits del 0 al 7 de alguna variable. Y después tenemos bit test, que lo que hace es como testear o revisar qué hay. Esto es como básicamente se usa para entradas, para definir si hay un valor de entrada. Entonces acá ¿qué definiría? Si hay un 1 o un 0 en el bit del 0 al 7 de una variable en particular. Y pues también tenemos este comando que es swap bar,
que lo que realmente hace es cambiar los 4 bits de mayor peso por los 4 bits de menor peso. Entonces si tenemos 8 bits, entonces estos 8 bits se van a ver reflejados. Entonces espere, hago como una especie de ejemplo, permítame un segundo. Entonces supongamos que yo tengo los bits 000 y el bit 111. Pues si yo uso el comando SWAT y pongo el valor de la variable, por ejemplo por B o por A, lo que realmente estaríamos haciendo simplemente sería coger los unos y moverlos a los bits de mayor peso y los bits ceros ponerlos en el bit de menor peso. Eso es realmente lo que estaríamos haciendo dentro de ese comando. ¿Qué otros comandos tenemos? Entonces ya tenemos lo que son directivas para puertos. Nosotros también veíamos en la parte anterior que nosotros podemos generar algunos puertos a través de la variable o la directiva byte, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos decir, por ejemplo, byte, numeral byte, tris A igual a 0x85. ¿A qué corresponderá ese 0x85? Si nosotros vamos acá y vamos a buscar el PIC 16F877A, nosotros vamos a observar que en la organización de la memoria el tris A se encuentra ubicado en la sección 0x85. Entonces acá lo que estamos diciendo es que vamos a crear una variable A, o tris A, damos el nombre tris A y le vamos a decir que está ubicado en esta sección de nuestro microcontrolador, en la sección 0x85, en esa posición de memoria. Él automáticamente va a saber que ese es el tris A. Esto para lo que son registros, pero entonces si yo ya voy a manejar un bit como tal, entonces ya simplemente con la directiva bit, entonces creo numeral bit RB4, ¿sí? Entonces acá doy el nombre que le quiero dar a mi bit, va a ser igual a ¿qué? A 0x06. ¿Por qué 0x06? Porque estoy hablando del RB4, entonces RB es el puerto B, y el puerto B se encuentra ubicado en la sección 0x06, sección 0x06.4, para decirle que es el bit 4 del registro de memoria 0x06. ¿Sí? Y acá con esta sentencia RB4 igual a 0, lo que estaríamos diciéndole es que el valor de este bit en ese caso sería 0, inicializaría como 0. ¿Qué otras funciones tenemos dentro de nuestros puertos? Entonces tenemos la función output, que básicamente es lo que saca, es un 1 o un 0 lógico, ¿sí? O un valor entre 0 y 255, dependiendo si lo que estamos hablando es de un bit o de un puerto. Entonces acá output, y acá por ejemplo iría la variable de nuestro puerto A, B, C o D, output A, y pondríamos el valor que nosotros necesitemos por ese puerto. Input X, pues lo mismo, él obtiene el valor que hay en el puerto correspondiente, puede ser un valor entre 0 y 255. Set_tris, de acá donde esta se usaría solamente cuando nosotros tengamos sentencias estándar o fitset, sí, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Set_tris pone el valor del puerto y ahí se cargaría el registro para indicarle si el puerto va a trabajar como entrada o salida. Y uno como muy particular es el por_b_pol_apts, que lo que hace es definir cuáles resistencias van a trabajar como entradas o como salidas. Listo, y pues la última sería getTris, como para saber qué valor tenemos de ese registro. Estas serían otras funciones. Ahora, ¿qué otras funciones específicas para los pines nosotros vamos a tener? Nosotros tenemos ya para pin esta, output low, y ponemos el nombre del pin, entonces ahí lo estaríamos sacando como salida, como 0, pin 0, output height, un pin a 1, ¿sí? El nombre del pin acá, output bit, entonces acá ponemos el bit, el pin, el número de pin, el nombre del pin y el valor que nosotros queremos, o 0 o 1, acuérdense que acá sí no podemos tener más valores. Después tenemos output toggle pin, entonces complementa el valor del pin, entonces ahí miraremos si va a variar entre 0 o 1. Output float, entonces él va a tomar como funciones de tensión flotante. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no va a ser un valor entero como tal, sino pues para capturar a ver qué tipo de salida. Vas a generar como un drenador abierto. Se puede usar más que todo cuando nosotros necesitemos generar algún tipo de funciones. Después esto vamos a revisar acá el input state, es como para verificar qué nombre del pin vamos a tener, ¿sí? qué valor tiene. Y la última input pin, entonces simplemente con esto tendríamos el valor del pin. Se utilizaría muchísimo para sentencias if, para definir de pronto qué se puede usar o qué se puede hacer dependiendo de lo que tengamos en este valor. Fíjense acá que la instrucción pin xn, ¿cierto? Acá como la tenemos acá, pin xn, donde x es el número del puerto
y n el número del pin. Entonces acá cómo la describiríamos, entonces numeral define, ¿cierto? Vamos a definir el pin, o sea el nombre para nuestro pin. Yo le hubiera podido poner acá RA0 o lo que queramos, pero acá entonces se puso así, pin A0, y el número del pin al que corresponde dentro del patillaje, en este caso 40, pero por ejemplo para este caso no es el pin 16F877A. Si nosotros vamos a definir un pin para nuestro PIC 16F877A y vamos a definir por ejemplo el RA0, entonces vamos acá al diagrama de pines y observamos que acá el pin 40 corresponde a RB7. Si yo quisiera conectar el pin RA0, en este caso es el pin número 2, entonces acá tendría que ser define pin A0 y en vez de 40 diría 2. Y el A1 sería el 3 en este caso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se complementan esto? Pues estas funciones output e input, la que nosotros veíamos en los pines y en los puertos, pues van relacionadas directamente con las directivas estándar, fast y fixed. Yo les decía a ustedes que estas directivas estándar, fast y fixed son las que permiten conectar o verificar cómo funciona nuestro microcontrolador. Entonces, si yo voy a usar la directiva fast, como la tenemos acá, la directiva fast no modifica el registro tris, por lo que se debe hacer manualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy ya a trabajar con esta directiva fast, obviamente voy a consumir menos memoria de sistema, pero es necesario que yo defina cada uno de los tris, indicándoles si van a trabajar como entrada o como salida. Vamos a verificar lo que hace el programa. Miren, definen fusibles y después dice en la directiva, vamos a usar la directiva fast IO y la vamos a usar a través del puerto B. Posteriormente, ¿qué dice? Activa, ¿sí? Activa las resistencias de pull up del puerto B. Y después, posteriormente, le dice que tris B, que trabaje tris B. Con esto que le estamos diciendo, que el último bit de tris B, entonces acá, con eso estaríamos enviando este valor 00000001, ¿sí? Estaríamos enviando este valor 000001. Estamos diciendo que ¿qué? Que el puerto B, este bit, el RB0, iría como entrada y los demás irían como salida, ¿sí? O hay que ubicarlo. Después, que le estamos diciendo? Que output low, que arranque apagado el pin B1, o sea que este pin de acá a través del puerto va a arrancar en apagado. ¿Para qué? Porque de pronto hay una corriente que puede afectarlo de alguna manera. Eso es lo que le estamos diciendo. Sí, en gráfica sería lo siguiente, pues básicamente le estaríamos diciendo acá el pin RB0 que este RB0 de acá que tenemos acá, este pin, iría como entrada, ¿sí? O sea, por acá va a entrar, debería haber conectado un interruptor, y el pin RB1 y los demás irían como salida, pero entonces inicializamos el RB1 en 0 para que pronto no haya alguna corriente que lo esté afectando. Eso estaríamos haciendo ahí, usando la directiva fast. Con la directiva estándar no es necesario declarar los tris, simplemente ponemos, cuando ustedes usan la palabra output e input, él automáticamente le dice al puerto, usted va a trabajar como entrada, usted va a trabajar como salida. Entonces acá lo único que estaríamos diciéndole sería esto, que usamos la directiva estándar, activamos las resistencias de pull up y después simplemente ya decimos que el B1, o sea el RB1 va a entrar a arrancar como... No, él va a arrancar en 0, que no va a haber ninguna corriente o ningún voltaje ahí. Y fíjese que no hay necesidad de definir los tris ni decirle si él va a entrar como entrada o como salida, sino que simplemente al usar estas sentencias él hace automáticamente ese cambio. Y pues en la directiva fixed, que es la última, se modifican los registros asociados a los pines declarados. Entonces acá es un poco más específica que la estándar, pero un poco menos específica que la fast. ¿Sí? Entonces acá toca definir esta directiva y decimos con qué puerto vamos a trabajar. Entonces decimos que acá vamos a usar fixed.io y le vamos a decir que va a trabajar con el puerto B y que nuestra salida va a estar relacionada al pin B1, ¿sí? Entonces ya después de eso no hay necesidad de definir tris en ningún momento, simplemente definimos resistencias de pull up y él va a generar la salida output low a través del pin B1, teniendo en cuenta que nosotros acá ya definimos eso, ¿no? Eso sería como lo que hace esa sentencia de los puertos. Ahorita más adelante vamos a ver un ejercicio como para que se entienda mejor esa parte. Posteriormente vamos a tener también algo que se llaman punteros. ¿Qué son los punteros? Los punteros son instrucciones que permiten acceder a la memoria directamente y se definen con el código int, ¿sí? Con la sentencia int. Miren acá un ejemplo. Define tris A y pone int
asterisco, int asterisco y el número o del puerto, ¿sí? Entonces acá lo que definíamos acá en el int a, entonces fíjese acá, organización de la memoria, y lo mismo entramos acá a nuestro int a 85, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de usar este int, ¿sí? O de usar punteros diferente con usar la directiva byte? Pues básicamente es que nos permite acceder como más rápido a la memoria que con la directiva byte, pero pues se podrían trabajar de la misma manera. Entonces, cuando usamos esto, el registro se maneja usando el operando asterisco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le digo int valor, estoy creando otro entero. Ojo que este int no es el mismo de acá porque no lleva el asterisco, y simplemente le voy a decir que valor va a ser igual a que asterisco puerto A. Entonces él automáticamente recopila la información de puerto A. Y posteriormente pues los terminales se pueden leer o escribir usando operadores lógicos. Entonces asterisco por A, y usamos este operador lógico 0b 0x, o sea, básicamente con esto, con las variables de tipo int asterisco nosotros podríamos poner los puertos sin usar pues otra opción que no sean operadores lógicos. Y acá tenemos el por A, este de acá, que viene siendo a hacer una operación AND, ¿sí? Con este valor de acá, ¿sí? Y entonces acá le estaríamos diciendo si por A y es igual, o la operación A es igual a esto, pues entonces simplemente lea el valor de R a 0. Entonces la ventaja de usar punteros es que vamos a poder usar operaciones lógicas. Entonces los invito a que revisen la tabla de operadores lógicos para ver qué hacen estas dos sentencias. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a revisar acá un ejercicio con nuestro puntero en C. ¿Listo? Entonces vamos a revisar acá qué es lo que realmente hace. Pues nosotros acá tenemos este puntero, perdón, acá sí, este puntero vamos a trabajarlo. Entonces acá yo hubiera podido poner byte 3b, ¿cierto? Pero entonces en este caso estoy cambiando mi puntero por decirle definir 3b, va a ser int asterisco 0x86. ¿Por qué? Porque 3b, mírelo acá, está en la posición 0x86, por b está en la posición 0x06 y opción 0x81. Entonces con el registro option, con esta opción, ¿para qué seleccionamos el registro option? Porque necesitamos activar las resistencias de pull up. Entonces yo con esto le estoy diciendo que option sea igual, ¿sí? Si option es igual o hace la operación AND con esto y da 1, ¿cierto? Pues vamos a compararlo, ¿listo? Entonces si option es igual a esto, si tris es igual a este valor y si por b es igual a este valor, entonces mientras que eso sea verdad, ¿qué va a pasar? Si por b es igual a 0x01, ¿qué quiere decir esto? Que en los últimos valores, le estamos diciendo, ahí le estaríamos diciendo que puerto B sea igual a que al valor 0001, perdón, 0001, ¿sí? Esto sería el valor. Si por B es igual a esto, o sea, si hay un 1 lógico a la entrada, entonces ¿qué va a pasar? Que a través del puerto B, usted va a ver reflejado que todos los LEDs del puerto B van a estar apagados. Si no, si el valor es que, si no es eso, ¿sí? Si puerto B no es igual a esto, sino que es diferente, entonces ¿qué va a pasar? Que el puerto B va a valer 000, 00 y el número 2 en binario, que viene siendo 10. ¿Sí? Que si ustedes se dan cuenta, si esto es igual, ¿sí? O sea, si hay un 1 ahí en el LED, si hay un 1 en el puerto de RB1, pues, perdón, si hay un 1 en el puerto de RB0, pues ¿qué va a pasar? Estará apagado. Y si no hay un 1, es decir, si oprimimos el interruptor y enviamos un 0 lógico, pues automáticamente este valor va a cambiar a 10. Eso quiere decir que el puerto RB1 va a prender. Vamos a verlo acá pues de una manera más sencilla, más gráfica. Entonces, permítanme un minuto. Abro por acá. Listo. Pixel compiler. Y acá vamos a revisarlo acá. Listo, yo acá ya tengo cargado el programa, simplemente voy a dar play. Entonces fijemos lo siguiente, ¿qué es lo que está haciendo con esa opción de punteros? Pues vamos acá a acercar un poquitico más. Fíjese
que hay un 1 lógico. ¿Por qué? Porque yo activé las resistencias de pull-up, y las resistencias de pull-up, según mi programa, están activadas. ¿Dónde está? Están activadas porque envía un 0, ¿sí? Perdón, acá están activadas porque envía un 0, y están solamente, la única que está como entrada es el puerto RB1. Es por eso que por ahí es que está ingresando la información, ¿sí? El puerto RB0 es el porque está ingresando la información, y por eso tenemos nuestra resistencia de pull-up, un 1 lógico. Entonces, ¿qué nos pregunta el programa? Si esto es igual a 0001, pues ¿qué va a pasar? El LED va a estar apagado. Pero si cambia el valor, ¿sí? A 0, este valor a 0, este valor a 0, este de acá, si cambia el valor a 0, ¿qué va a ocurrir? Pues si cambia, automáticamente va a enviar el 0000010, que es el que corresponde al valor número 2 en binario, o sea que sería el mismo 0x02. Entonces con eso pues terminamos nuestro código a través de punteros. Listo, entonces espero se haya entendido, y cualquier cosa pues espero sus comentarios. Feliz día, hasta luego.